Bueno, sí, Gloria. Uno cuando empieza a pensar un proyecto de esta naturaleza, sin duda piensa en esto, en que se dé la conversación, que mostrar a la comunidad, ¿cierto? Cuál es nuestro verdadero territorio y cómo está siendo saqueado en todos los puntos de la región de Tarapacá. También cuando pensamos este proyecto, también lo pensamos en entregar insumos a los mismos trabajadores y trabajadoras de nuestra región para que se cree la conciencia en que nuestro territorio por siempre ha sido y es rico en diferentes recursos naturales a lo largo de su historia. Pero a lo largo de su historia, de estos recursos naturales no han estado en manos de los pobladores, de los lugareños, de las comunidades, sino han estado en manos de grandes imperios que han eh, precarizado a los trabajadores y trabajadoras, lo han masacrado como lo vimos, ¿cierto? Ya sea en Guantajaya, en La Coruña y en todas las otras salitreras, ¿cierto? Que tuvieron masacres. Y también hoy en día, si bien es cierto, a los trabajadores del subcontrato no los, no los matan, pero sí los matan laboralmente. El 2010 nosotros tuvimos la gran huelga, ¿cierto?, del subcontrato en Coyahuasi, donde después de durante esa huelga llegó un avión Hércules, ¿cierto?, a desalojar a todos los trabajadores y trabajadoras, y también los mataron laboralmente porque están bloqueados en diferentes faenas, no los dejan trabajar, los rechazan, entran a las listas negras de la minería, y es una forma de sembrar el miedo como lo realizaban eh, de mucho tiempo atrás, y esto se vuelve a repetir la historia. Y este proyecto apunta a eso, a que no volvamos a repetir la historia, a empoderarlos, a que los reconozcamos entre todos los territorios, y que demos una lucha que, como bien lo decíamos, ¿cierto? Estamos en un momento histórico que no tenemos que desaprovechar. Y para no desaprovecharlo tenemos que reconocerlos, tenemos que encontrarlos, las comunidades, encontrarlos los pobladores de Cancosa, de Lagunilla, de Coposa, de la comuna de Pica, de Las Pesqueras, de Las Caletas, de Alto Hospicio, y ir construyendo en conjunto la carta fundamental, ¿cierto?, de nuestro país, en beneficio de nosotros y no de estas grandes transnacionales y de grupos económicos que solo han hecho que vivamos en un país empobrecido, y ellos se enriquecen, ¿cierto? Eh, para solamente ellos. Entonces, eso, satisfechos de las diferentes cápsulas musicales, que también eso nos dan herramientas para seguir construyendo con los trabajadores de la cultura, de la arte, del sonido, iluminación, que hemos ido también en este transcurso, ¿cierto?, del proyecto, enlazándolo con los diferentes trabajadores de nuestra región, que sin duda tienen mucho que aportar para el movimiento obrero sindical. Muchas gracias, Francisco. Mucho que aportar también al movimiento obrero sindical y al patrimonio
de la clase trabajadora como un levantamiento desde la ciudadanía, de una revaloración de lo que implica recoger nuestras historias, apostar a las identidades, a la recuperación de cada uno de los nuestros y nuestras que han caído. Manuel, ayer te vimos, Manuel Ahumada, ayer te vimos con esta polera roja, con el rostro de Nelson Quichillao López. Se cumple un aniversario el 24 de julio, un nuevo aniversario del asesinato de nuestro compañero trabajador sindicalizado, plantando banderas junto a Francisco, plantando banderas ahí en La Coruña. Es una representación simbólica, lo hemos hablado mucho con Marta de las subjetividades, pero también es una representación política para la Confederación de Trabajadores del Cobre. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son los principales desafíos? Y además, ¿cómo se circunscriben en este proceso de la nueva Constitución? Sí, estoy arreglando el teleprompter. Sí, Gloria, mira, a ver, yo creo que este proceso y esta conversación que hemos generado, una conversación bastante larga, amplia, con una cantidad de insumos tremendos, tiene mucho de simbología y sin duda profundamente política. Desde los símbolos, desde las representaciones, desde la conversación, y producto del momento que estamos viviendo como país. O sea, es un momento trascendental, yo creo que todos lo decimos de alguna manera, pero para que este proceso cuaje y sea trascendental para nuestro país, requiere de comprensiones, requiere de articulaciones, requiere de rodear la constituyente, requiere de terminar con estas corrupciones que planteaba Hugo y que llegan a ser en torno a la envergadura del saqueo y del robo, ni siquiera son corruptos, son corruptillos, porque de verdad han traicionado a toda una patria, a toda una historia, no han permitido conceptos tan importantes y que nos han tergiversado como es la soberanía. El concepto de la soberanía nos han enseñado por años que es una soberanía impresa en un mapa con fronteras, y vamos dando cuenta en torno a la conversación del pueblo. Cuando vamos conversando como pueblo, vamos dando cuenta que esos conceptos están absolutamente tergiversados, pero desde el conocimiento colectivo, desde el intelectual colectivo, tenemos plena claridad lo que significa la soberanía cultural, la soberanía del conocimiento, la soberanía de las riquezas naturales, conceptos tan importantes como independencia. Pues, o sea, es imposible pensarnos independientes si no tenemos independencia económica, que era una de las cosas que más se empujaba, por ejemplo, en el gobierno de la Unidad Popular, a propósito de que también estamos a puertas de cumplir 50 años de lo que fue la nacionalización del cobre, que buscaba efectivamente esa independencia. Y lo fundamental era lo que decía Francisco, o sea, la posibilidad y la necesidad que tenemos de reconocernos, pero no solamente reconocernos, sino que también reconocer a nuestros adversarios y al adversario a derrotar. Y eso es lo que estamos haciendo, y un poco vamos vinculando Independiente, porque también se nos instalan ciertas lógicas o nos generan contrabandos ideológicos a propósito de, por ejemplo, estas lógicas regionalistas o nacionalistas, pero no desde el punto de vista de reconocerse desde el territorio, sino que desde un punto de vista chauvinista. Y hoy día podemos dar cuenta a través de este mecanismo, a través de este conversatorio, de este seminario y de este proceso que hemos tratado de realizar como organizaciones sindicales, damos cuenta que se utilizan efectivamente y las mismas prácticas tanto acá como en Tarapacá, y lo que nos relataba Nabil en la Araucanía, y utilizan los mismos mecanismos, los mismos métodos, el cooptar, el poder adoctrinar, el poder borrar la historia, lo hablábamos ayer, la necesidad de recuperar esa trinchera de combate donde podamos generar orgullo de clase. Cómo nos han instalado culturalmente de que la clase obrera tienda incluso hasta avergonzarse de no reconocerse obreros, no reconocernos trabajadores,
reconocernos, tratar en esta lógica y en esta cultura aspiracional también que nos instalan desde el modelo. Entonces yo creo que hay mucho concepto, hay mucho sentido común, que ese sentido común reventó y se produjo un reventón a partir del 18 de octubre, donde empezamos a un poco a eso. O sea, yo creo que estamos también aquí en una tierra de donde nace el movimiento obrero, y donde empezamos a ver y a recuperar esa historia, la memoria histórica, y vamos dando cuenta que las síntesis que generaban nuestros viejos en aquel entonces son muy vigentes hoy día. No se trata de construir cosas nuevas, se trata de recuperar nuestras esencias desde el punto de vista del movimiento sindical, recuperar las raíces de nuestro sindicalismo, hacer un poco lo que bien hacía, por ejemplo, Recabarren en torno a la articulación de las y los trabajadores, utilizando medios de prensa, medios de comunicación que para la época eran de alta tecnología, eran cosas sofisticadas para la época. El poder llevar a los trabajadores, cuando se vincula con el mundo de la cultura y también llevaba a los campamentos mineros, se llevaban obras o compañías teatrales, también eran espacios donde los trabajadores en la época no teníamos el acceso a ese tipo de cultura, y a través de ese tipo de cultura también de alguna manera se generaba enseñanza, educación y formación. Y hoy día tenemos que recurrir a estas formas, a buscar métodos bastante innovadores también, utilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance para poder generar esos procesos primero de deconstrucción, que yo creo que aún estamos en un proceso de deconstrucción. Yo creo que todos hemos visto las noticias, el cómo a propósito de lo que hemos comprendido, lo que se nos instala sangre y fuego desde la dictadura y desde un imperio, pero también de alguna manera las doctrinas e ideologías que se fueron instalando en nuestro país para poder mantener estas restauraciones y status quo. Y hoy día también estamos viviendo, por ejemplo, un proceso de deconstrucción ideológica de la propia Concertación, ¿por qué no decirlo? Una deconstrucción ideológica también y doctrinaria de lo que fue la Concertación y esa práctica y ese pacto de los consensos y del status quo para poder mantener este sistema económico brutal. Entonces, en ese proceso de construcción y además en este parto que decía Marta, de construcción y de nacimiento de nuevas sociedades, y que no solamente lo vivimos acá en Chile, se está viviendo en Colombia, lo estamos viviendo a nivel regional. Y en ese sentido tenemos que conversar, reconocernos, abrazarnos, que estos espacios sirvan para dar cuenta de cosas tan simples. Bueno, si estamos peleando por lo mismo, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no rodeamos? ¿Por qué no hacemos fuerza común? Entonces, yo creo que con eso nosotros nos damos por objetivo cumplido en esa lógica, porque el objetivo no lo vamos a ver cumplido hasta que no veamos este proceso de transformación, de independencia, de soberanía de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, ya estamos casi al final, pero antes de ir al cierre de cada uno de ustedes, que les vamos a entregar un minuto para una reflexión final, para poder enfatizar algunos aspectos que les parezcan necesarios, para compartir alguna idea, queremos ver una cápsula que es breve, tiene que ver con cultura, que es un canto dedicado precisamente a Cáñamo, a lo que recién acabamos de ver, ¿no? La Caleta, que se lo dedicaron a ellos, de Los Melódicos, artistas locales que están reflexionando y creando en torno a lo que se vive en nuestro país.